Pues muy bien, antes de pasar a la lectura de la semblanza de nuestro ponente, vamos a cederle la palabra a la licenciada Abigail Hernández del Centro Mexicano Pro Bono. Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias a todos. A nombre del Centro Mexicano Pro Bono, de verdad agradecemos estos espacios y que nos hagan partícipe en ellos. Solo les quiero comentar rápidamente quiénes somos y por qué estamos aquí. Nosotros somos una asociación civil, igual que muchos de ustedes, de lucro, y nuestra labor es justamente acercar despachos como en el que es participante nuestro ponente del día de hoy, que es Santa Marina y Esteta. Siempre tenemos despachos con muchas ganas de apoyar a la sociedad mexicana y justo nosotros somos ese puente entre esos grandes despachos que tienen gran voluntad de apoyar y grandes abogados con espacios como este que lo hace posible la Junta de Asistencia Privada. Nosotros estamos en México desde el 2015, quien nos creó, nuestra socia fundadora es Ivette Montero, y pues yo básicamente siempre les digo que hilen el pro bono como gratis. Nosotros lo que damos es asesoría legal, o somos el puente para que ustedes tengan una asesoría legal gratuita. Obviamente hay que ser parte del grupo al que vamos dirigido, que en el caso en concreto son organizaciones de la sociedad civil, así que es uno de sus ejes de acción. Eh, Hacemos muchísimas cosas, tardaríamos aquí 2 horas, sin embargo yo siempre les digo, cuando tengan un tema legal, cualquier duda, la que sea, búsquennos, seguramente habrá una puerta que podamos tocar y así poderles apoyar. También si tienen en algún momento unos 5 minutos, estaría increíble que nos visiten en nuestra página. Ahorita yo les pongo en el chat la página, porque tenemos muchos manuales o guías que justamente hacen estos despachos, a veces de manera conjunta, justo para apoyar, y muchas de ellas van dirigidas a organizaciones de la sociedad civil. No tiene ningún costo, solamente le tienen que dar un clic, pueden descargarla. Y básicamente, pues agradecerles y hacerles saber que tenemos muchas alianzas y colaboraciones, entre ellas la Junta de Asistencia, tenemos muchas más, y así como Santa Marina y Esteta, tenemos muchos despachos más, de igual forma, de gran calidad y con gran voluntad de apoyar. Y por último, les voy a dejar en el chat nuestros datos de contacto para que de verdad en algún momento que tengan alguna duda, búsquenos, seguramente podremos apoyarlos. No me queda más que dejarle el micrófono a Dan y al licenciado Axel Gómez, a quien agradezco profundamente que haya dedicado tiempo y esfuerzo para preparar esta capacitación justo para ustedes, así que aprovechenla. Muchas gracias, Adán, muchas gracias. No, al contrario, Abigail, gracias por ser parte de nuestros aliados para llevar a cabo este programa dirigido a las instituciones. Sin más preámbulo, voy a leer la semblanza de nuestro capacitador invitado del día de hoy, el licenciado Axel Rutger Gómez Cruz. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su servicio social en los emplazamientos a huelga de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. De igual manera, cuenta con una especialidad en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho, así como una maestría en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrados en Derecho. Lleva 7 años trabajando en Santa Marina y Esteta en el área laboral y seguridad social, en litigio y consultoría, así como individual y colectiva. Pues muy bien, muchas gracias, Axel, por acompañarnos esta tarde. Con gusto te cedemos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias también a Abigail. Gracias por las palabras. Gracias por esta oportunidad y por permitirme expresarles un poquito de lo que sé en temas laborales. Y pues sin más preámbulo, comencemos. Me parece que estoy reproduciendo ya mi pantalla. Todavía no. Listo, ¿Ahí sí? Está cargando. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Pues bien, les agradezco mucho a todos los participantes el que se den también la oportunidad de venir a escuchar lo que les queremos comentar en cuanto a este tema del Reglamento Interior de Trabajo. Ahorita quiero comentarles
¿Qué es Santa Marina y Esteta? Nosotros somos un despacho full service que atendemos diferentes ramas del derecho y pues yo estoy especializado en el área laboral. En mi vida, desde pequeño he visto temas laborales por familia de abogados también. Y quiero platicarles en esta ocasión de este tema del reglamento interior de trabajo. Hay que decir y también hay que mencionar quién es Santa Marina y Esteta para que ustedes también puedan tener referencia de por qué les estoy hablando de esto. El reglamento interior de trabajo es la herramienta con la que cuentan los patrones. Ahorita entraremos al detalle, pero en términos generales es la herramienta con la que cuentan los patrones para, en términos generales, poder sancionar algunas de las conductas que realizan los trabajadores, pero fundada y sustentada en algún precepto jurídico, en un precepto jurídico que, por acuerdo entre las partes, pueden emitir algún tipo de sanciones para los trabajadores, siempre y cuando cometan conductas inapropiadas o indebidas. Pero ¿por qué les estoy contando todo esto? Nosotros somos un despacho que atiende únicamente a patrones. Por lo tanto, pues, en nuestro ejercicio profesional, pues, vemos diariamente la importancia de este tipo de herramienta. Y voy a entrar al detalle respecto de este tema. Como panorama general tenemos que el reglamento interior de trabajo es el conjunto de disposiciones que son obligatorias en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. Aquí habría que hacernos diferentes preguntas. La primera es, ¿para quién son obligatorias estas disposiciones? Pues claramente serían disposiciones obligatorias para los trabajadores y para los patrones, sin hacer distinción de que si son trabajadores de confianza o si son trabajadores sindicalizados, y también resultan obligatorias para el patrón, es decir, que pueden ser aplicadas desde los trabajadores hacia los patrones. Ahora bien, pudiera aquí generarse alguna especie de confusión en el sentido de cuál es la diferencia entre un contrato colectivo de trabajo y un reglamento interior de trabajo. El contrato colectivo de trabajo, pues quizá podría responder a las preguntas de qué es lo que se va a realizar. Pues una prestación de servicios personales subordinados mediante el pago de un salario y bajo ciertas condiciones en particular. Sin embargo, el reglamento interior de trabajo va a establecer los cómo, el cómo se va a prestar estos servicios que se contraten. Por lo tanto, hay una distinción clara, quizá en la ley no es tan clara, pero ya en el día a día sí hay una distinción muy evidente entre las condiciones que se establecen en el contrato colectivo, a diferencia de las condiciones que se establecen en el reglamento interior de trabajo. Además, habría que mencionar que el contrato colectivo, a diferencia del reglamento interior de trabajo, tienen características pues completamente diferentes desde su concepción hasta su vigencia, su durabilidad y su terminación también, desde luego. ¿Por qué no hablar de eso también? Podemos encontrar que el reglamento interior de trabajo se encuentra previsto en los artículos 422 al 425 de la Ley Federal del Trabajo. Además, también podríamos mencionar que su duración es indefinida. Y en un plano práctico, puedes poner lo que quieras, pero estos reglamentos interiores de trabajo en muchas ocasiones resultan poco o nada revisables. Y esta es una circunstancia que normalmente los patrones no tienen en cuenta, pero que es sumamente importante. Al final, el reglamento interior de trabajo se debe adecuar a las necesidades diarias de los patrones, del patrón por el cual estamos hablando. Ustedes como instituciones de asistencia privada, ustedes como instituciones que emplean trabajadores, podrían tener este reglamento interior de trabajo, pero creo que es indispensable que los puedan revisar y atender al día a día de sus necesidades, cuáles son aquellas disposiciones que se adecúen a las actividades que ustedes realicen, a los servicios que ustedes realicen en favor de la sociedad. Entonces es importante que este sea revisable.
y que no precisamente se incurre en estas prácticas en donde casi no se revisa o nunca se revisa. Normalmente solo se deposita o anteriormente únicamente se depositaba y casi nunca se vuelve a revisar. Pero es muy importante porque, como lo mencionaba al principio, este va a ser el ordenamiento que mediante un acuerdo entre el patrón y los trabajadores va a disponer y va a contener las sanciones, los correctivos o las disposiciones disciplinarias que puede haber en el día a día y en la prestación de los servicios que ustedes brinden. Además, el Reglamento Interior de Trabajo, en términos generales, también puede contemplar los lineamientos respecto del pago de estímulos, de bonos y de beneficios. Quizá esta parte del Reglamento Interior de Trabajo no sea, en el común de la población, no sea tan conocido, precisamente porque la Ley Federal del Trabajo no establece, como en el contrato interior, como en el contrato colectivo de trabajo, una revisión anual o bianual, como sí se establece en el contrato colectivo de trabajo. El Reglamento Interior de Trabajo no se exige que sea revisable en cierta periodicidad. Eso hace que quede relegado. Sin embargo, como lo veremos más adelante, resulta bastante útil, no solo para sancionar, sino para establecer concretamente cuáles son las reglas del juego, qué se puede, qué no se puede, y cómo podemos hacer más eficiente la prestación de los servicios entre un trabajador y un patrón. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora cómo se conforma. El Reglamento Interior de Trabajo se conforma por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y de los patrones. Debe haber un acuerdo para que exista este Reglamento Interior de Trabajo. Ahora, creo que no podemos despegarnos de las similitudes que pudiera tener con el contrato colectivo. De hecho, esta comisión de representantes de los trabajadores y de los patrones va a atender a diversas circunstancias. Por ejemplo, si nos centramos en el primer diagrama que tenemos de los trabajadores, refiere que si existe un contrato colectivo, entonces el contrato colectivo podría determinar cómo se integra la comisión mixta para la elaboración del Reglamento Interior de Trabajo. Si sí se contempla así en el contrato colectivo, por lo tanto, ahí se debe establecer cómo va a ser la designación de los comisionados, representantes de los trabajadores, para la elaboración de este Reglamento Interior de Trabajo. Ahora, ¿qué pasa si en el contrato colectivo no se contempla nada respecto de la comisión de los trabajadores, la comisión de los representantes de los trabajadores? Pues entonces los trabajadores participan en la designación de una comisión. El contrato colectivo de trabajo determina si sí se tiene contrato colectivo de trabajo, pero no se determina la manera en la que se va a designar esta comisión de los trabajadores, entonces serán los trabajadores quienes tengan que determinar la designación de la comisión. Hay que hacer aquí un comentario que es apropiado. No es necesario que exista un contrato colectivo de trabajo para que exista un reglamento interior. Ahora, si existe un contrato colectivo, por lo tanto quiere decir que existe un sindicato. Normalmente, si existe un sindicato, se entiende que el portavoz de los trabajadores del sector obrero va a ser este sindicato. Por lo tanto, se contempla que para la elaboración del Reglamento Interior de Trabajo, que va a establecer las reglas del juego, que es el sindicato, a través de un acuerdo entre ellos mismos, puedan determinar quién va a ser la comisión que va a formar parte de la elaboración del Reglamento Interior de Trabajo. Repito, en otras palabras, si no se cuenta con un sindicato, no es necesario un sindicato para que se elabore un Reglamento Interior de Trabajo, como no es necesario un contrato colectivo para que se elabore un Reglamento Interior de Trabajo, porque es necesaria únicamente una comisión mixta tanto de trabajadores como de patrones. Ahora bien, el patrón puede ser una persona moral, como la mayoría de los casos de ustedes, y entonces el empleador determina quién va a ser el comisionado para poder participar en la elaboración de este Reglamento Interior de Trabajo.
Si el empleado es una persona física, pues ahí se comisiona quién va a ser la persona que va a desempeñar esta labor para, junto con la comisión de los representantes de los trabajadores, puedan realizar la integración del reglamento interior de trabajo. Esta parte es importante tenerla en consideración porque no es necesario estrictamente pues, que exista un sindicato o que exista un contrato colectivo para que a su vez exista un reglamento interior de trabajo. Recordemos que se conforma mediante una comisión mixta de trabajadores y patrones y es indispensable, sobre todo en este tiempo, en donde, como lo veremos más adelante, este reglamento interior de trabajo debe ser estrictamente depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es la autoridad encargada de llevar el registro tanto de los reglamentos interiores de trabajo, como de los contratos colectivos, como de los contratos ley. Y para que surte efectos este reglamento interior de trabajo, es necesario, sí o sí, y de forma indispensable, que se deposite. A partir de ese momento surtirá sus efectos el reglamento interior de trabajo. Entonces, la parte que es importante tener en consideración es que se debe de documentar todos estos aspectos de la elección de quién va a ser la comisión que representa a los trabajadores y quién va a ser la comisión que representa a los patrones, desde un aspecto básico, es decir, yo, Axel Gómez, se levanta alguna especie de acta o se registra y se documenta que por elección de los trabajadores que prestan servicios para Santa Marina y Esteta, yo, Axel Rutger Gómez Cruz, es la persona designada para representar a los trabajadores junto con Ernesto de la Puente y junto con otras personas para ser el representante de los trabajadores para la conformación del reglamento interior de trabajo. Y se tiene que documentar quién es Axel Gómez, pues con su identificación o con su credencial de la empresa. Lo mismo para el resto de los representantes. Lo mismo pasará para los representantes del patrón. Axel Rutger Gómez Cruz fue designado por el patrón Santa Marina y Esteta SC a efecto de participar en la elaboración del reglamento interior de trabajo. Todos estos requisitos van a ser solicitados por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral al momento en que ustedes como patrón o los trabajadores, la comisión de los trabajadores, decida subir al sistema, a la plataforma del Centro Federal de Conciliación, toda la información relativa a la conformación del reglamento interior de trabajo. Entonces, otro aspecto que es bien importante es documentar quiénes son y por medio de qué documentar cómo fue que Axel Gómez fue designado como el representante de los trabajadores. Esto se debe documentar mediante actas, pero serán útiles precisamente porque nos lo va a pedir el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como lo veremos más adelante, pero me gustaría que esto lo tuvieran en mente. Ahora, ¿qué es lo que va a contener el Reglamento Interior de Trabajo? Bueno, pues el Reglamento Interior de Trabajo, como se prevé en su articulado, el primer aspecto que va a contener va a ser las horas de entrada y salida de los trabajadores, así como el tiempo que se destine para las comidas, periodos de reposo, durante la jornada. Esto también es bastante relevante porque esto también va a atender a las necesidades de cada empresa. No tenemos que dejarlo por sentado y no obstante que pudiera estar este aspecto contemplado ya sea en un contrato colectivo de trabajo o incluso en un contrato individual de trabajo, este aspecto es bastante útil para las necesidades que ustedes tengan como empresa. Como empresas, incluso como instituciones de asistencia privada. Otro aspecto también relevante es el lugar y el momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Tenemos un cliente que este cliente presta promoción de ciertos productos a grandes cadenas comerciales, supermercados, y requiere de su personal de promotores que se presente en el lugar de trabajo, el lugar de trabajo donde ellos desempeñan su trabajo, pues claramente es en los supermercados. Y se deben de ajustar estos promotores a las jornadas o a los tiempos de apertura y de cierre de estas cadenas comerciales. Entonces, este cliente nos decía,
oye, voy a sancionar a tal trabajador porque llega tarde a sus labores. Y nosotros le decíamos, ok, oye, ¿y esto está previsto en el Reglamento Interior de Trabajo? No, no está previsto en el Reglamento Interior de Trabajo. Entonces, en sentido estricto, no podría sancionar estas deficiencias porque no está previsto en ningún ordenamiento. Quizás sí podría ajustarse este comportamiento a las sanciones que establece la Ley Federal del Trabajo, y es decir, que no esté cumpliendo con su contrato individual de trabajo ni a los horarios que establece el contrato individual de trabajo. Pero realmente esto de querer sancionar el que se regrese un trabajador por llegar tarde, realmente no está contemplado en ningún ordenamiento. Y entonces, ahí reviste una importancia el hecho de que el Reglamento Interior de Trabajo contemple cuál va a ser el horario de entrada y de salida de los trabajadores y el lugar y el momento en el que deben de prestar las labores. En este caso, que pues tenía esta trabajadora que empezar a prestar sus servicios a partir de las 7 de la mañana en cierto supermercado de una localidad en la Ciudad de México. Entonces, ahí, en el día a día, es que podemos ver los aspectos importantes del contenido del Reglamento Interior de Trabajo y que se reviste de importancia. Otro aspecto también obligatorio que debe contener el Reglamento Interior de Trabajo sería los días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, de la maquinaria, de los aparatos y de los útiles de trabajo. Tenemos otro cliente que establece, ellos sí tienen establecido en su Reglamento Interior de Trabajo que a efecto de limpiar el material de laboratorio que tienen para prestar sus servicios, que van a destinar los últimos 4 días de cada mes para realizar labores de limpieza. Por lo tanto, no se puede permitir en ciertas áreas del centro de trabajo el ingreso de personal ajeno a estas personas que prestan los servicios especializados de limpieza, precisamente porque pueden llegar a contaminar. Y el hecho de que una persona se presente esos días que está establecido que no se pueden presentar, pues lleva una consecuencia, y esta consecuencia tendría que estar prevista, y en este caso sí está previsto, en el Reglamento Interior de Trabajo, que sería una sanción que puede ir hasta la terminación de la relación de trabajo, puesto que reviste una importancia el hecho de permitir la limpieza o de no obstaculizar o de no participar de ninguna manera en la limpieza o en que pueda contaminarse los instrumentos de trabajo en ese momento. Entonces, de ahí que resulte tan importante el hecho de elaborar el Reglamento Interior de Trabajo atendiendo a las necesidades que tenga cada patrón. Eso es bien importante. Como punto número 4 del contenido obligatorio que tiene que tener el Reglamento Interior de Trabajo, tenemos los días y los lugares de pago. Quizá este aspecto respecto de los lugares de pago ya queda en ocasiones a veces irrelevante por los medios de pago que ahora se han implementado y que normalmente pues ya se realiza de forma electrónica a los números de cuenta de los trabajadores. Pero creo que también otro aspecto importante sería establecer cuándo van a ser los días de pago, pero a veces estos aspectos también de los días y lugares de pago, a veces también se encuentran previstos en el contrato colectivo de trabajo, también en el contrato individual de trabajo. Sin embargo, resulta útil que también se contemple en el Reglamento Interior de Trabajo. Como aspecto número 5, tenemos las normas para el uso de los asientos o sillas, a que se refiere el artículo 132, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo. No sé si recuerdan, pero en finales de febrero de este año y a principios de marzo, por ahí del 20 de febrero, se aprobó la ley Silla en México. Se aprobó por parte del Senado, en donde se establecía la obligación de los patrones para permitir que los trabajadores que prestaran sus servicios de pie por un tiempo prolongado pudieran permitirles sentarse y descansar, porque el hecho de estar parado durante toda la jornada de trabajo, pues podría representar un riesgo de trabajo para los trabajadores y lesiones
cardiovasculares, musculares y de otro tipo. Entonces, esta ley Silla, pues realmente llegó a ahondar mucho en este aspecto que ya se encontraba previsto en el Reglamento Interior de Trabajo respecto del uso de asientos o sillas para ciertos trabajadores. Vino a ponerle luz y a enfocar la importancia de brindar asiento y descanso a los trabajadores. Entonces, ¿por qué les comento toda esta circunstancia? Porque parte de esta legislación que fue aprobada en el Senado precisamente disponía que los patrones debían de establecer cómo iba a ser las normas para el uso de los asientos y de las sillas y de cómo materializar esta ley Silla, y se debería encontrar contemplada en el Reglamento Interior de Trabajo. Ahí vemos otro aspecto bien relevante del Reglamento Interior de Trabajo, el cómo es que vas a tu patrón a darle a tus trabajadores este descanso. El aspecto número 6, que de forma obligatoria debe contener el Reglamento Interior de Trabajo, está en las normas para prevenir los riesgos de trabajo y las instrucciones para prestar los primeros auxilios. Hemos localizado que estos aspectos, pues, claramente son hiperrelevantes para todos los patrones. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta que muchos patrones no solo lo contemplan en el Reglamento Interior de Trabajo, hay veces que debe ser tan específico o tan riguroso sus políticas internas respecto de la prevención de riesgos de trabajo o los primeros auxilios que se deben de proveer, incluso entre trabajadores para atender a un siniestro que pueda ocurrir, que lo contemplan incluso en otra disposición, en otro reglamento. Sin embargo, debe haber una correlación entre contrato individual de trabajo y que contemple que el trabajador se obliga a también respetar el Reglamento Interior de Trabajo y que a su vez el Reglamento Interior de Trabajo refiere que habrá una política para primeros auxilios o una política para la prevención de riesgos de trabajo. Todos estos aspectos son súper relevantes y deben ser contemplados por los patrones, pero también hacer la correlación de que en el contrato, les digo, que el contrato individual de trabajo contemple que se respetará o que el trabajador tiene conocimiento del contenido del Reglamento Interior de Trabajo respecto de la política que se tiene respecto a riesgos de trabajo. De otra manera, al trabajador, si llegara a incurrir en alguna labor peligrosa o que no debió de haber realizado respecto de riesgos de trabajo o prevención de los mismos, pues realmente el patrón no podría del todo sancionar cierta conducta específica si no se encuentra contemplada en el reglamento interior. Además, no podemos perder de vista que entre las obligaciones que establece el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, establece que los trabajadores deben someterse, pero también deben respetar el contenido del reglamento interior de trabajo. Entonces, es importante que un patrón cuente con este documento para poder sancionar y que esa sanción, de acuerdo, se acuerde y se tenga prevista atendiendo a las necesidades del día a día. Otro aspecto relevante es este punto número 7, que debe contener el Reglamento Interior de Trabajo. Su contenido debe ser respecto de las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los trabajadores menores de edad y la protección que se debe tener a las trabajadoras embarazadas. Como ustedes sabrán, los menores y las personas trabajadoras embarazadas son un grupo poblacional que está muy protegido, que en este gobierno se ha dado, y ya se venía dando de unos años para acá, una protección muy particular a estos sectores que resultan vulnerables para la sociedad. Entonces, este aspecto debe de ser contemplado también por los patrones. Y atendiendo, les digo, a las labores diarias que ustedes tengan que realizar como patrones, cuál va a ser el protocolo o el mecanismo para proteger a las mujeres trabajadoras embarazadas, porque pues muchas de las labores que puedan llegar a realizar pudieran resultar peligrosas y precisamente la ley busca proteger a los bebés, al bebé y a las mamás. Entonces es importante
que ustedes contemplen en sus reglamentos interiores de trabajo las labores insalubres y peligrosas que no pueden desempeñar estos sectores de la población. Otro aspecto que también resulta relevante es el tiempo y la forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos y a las medidas que dicten las autoridades, a las normativas internas que también puedan llegar a remitir las autoridades. Por ejemplo, a las normas oficiales mexicanas que para ciertos trabajos contemplan que se sigan ciertos protocolos o ciertos lineamientos respecto del qué hacer y qué no hacer. Entonces, este también es un aspecto relevante que tiene, les digo, y como podrán notarlo, tiene la intención de cuidar a los trabajadores en un aspecto práctico. Y en caso de que lleguen a realizar ciertas actividades que no vayan acordes con este lineamiento, pues entonces ahí el patrón podrá establecer cuáles serán los medios para sancionar, para disciplinar a estos trabajadores mediante disciplinarios leves o disciplinarios según sea la gravedad de las conductas que realicen los trabajadores, las personas trabajadoras. Otro aspecto serían los permisos y las licencias. ¿Cómo se van a realizar los permisos? ¿Cómo se van a realizar las licencias? Las licencias por los diferentes aspectos que pueda haber, que se puedan contemplar. ¿Cómo es que se van a realizar? Quizá esto no se vea tan palpable desde las instituciones privadas, pero hay instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social que contemplan todos estos aspectos en su reglamento interior de trabajo, además de también contemplarlo en el contrato colectivo de trabajo, se encuentran previstos y analizados y estructurados en el reglamento interior y precisamente establecen las reglas del juego. ¿Cómo es que se va a establecer? ¿Cómo es que me vas a pedir los permisos para ausentarte por las diferentes circunstancias que puedan llegar a ocurrir? Pero es importante tomarlas también en consideración. El aspecto número 10 refiere a lo que les venía comentando y lo que en esencia va a ser el reglamento interior de trabajo, a las disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. También contempla que en caso de que se prevea la suspensión en el trabajo como medida disciplinaria, no se podrá exceder de 8 días. Y normalmente se solicita, y si no está previsto en la ley, nosotros los invitamos para que ustedes lo realicen, que levanten actas, que levanten documentos, que levanten constancias, pero en estas constancias en donde hagan constatar los hechos, tendrá necesariamente que preverse la posibilidad de que el trabajador pueda realizar manifestaciones. Y es por eso que prevé que el trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se le aplique una sanción. Como mencionamos, este reglamento interior de trabajo contendrá las medidas disciplinarias que el patrón podrá aplicar a los trabajadores, pero también establecerá el mecanismo que debe seguir el patrón para sancionar a los trabajadores. Entonces, es un arma no quiero decir que es un arma, pero es una herramienta que puede ser utilizada por ambos sectores, tanto por el sector obrero, que tiene que tener conocimiento de este reglamento interior de trabajo para saber cómo es que se debe seguir el protocolo por parte del patrón para sancionar aquellas conductas que pueda realizar y que no vayan acordes con las disposiciones y las reglas del juego, pero también con los patrones para saber qué aspecto, qué camino seguir en caso de que la conducta de los trabajadores no se ajuste a las normativas previstas. Y como mencionábamos, hay a veces, hay empresas o hay patrones que deciden incluso analizar al detalle este tipo de normativas internas para ciertas conductas de los trabajadores, disposiciones disciplinarias respecto de cómo es que debe desarrollar su trabajo en este aspecto o en este otro aspecto, porque al final, les digo, todo se va a ajustar a la prestación diaria de las labores. Otro aspecto que debe ser previsto por el contenido del Reglamento Interior del Trabajo será aquellas normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. Aquí se concluye de forma contundente
que se podrán a establecer cualquier normatividad que sea necesaria y conveniente, atendiendo a la naturaleza de cada empresa. Entonces, ahí la importancia de que como patrones puedan saber que esta conducta, si no se ajusta, porque puede ser peligrosa, porque puede ser riesgosa, o porque no conviene el objeto social que ustedes buscan conseguir, y que puedan realizar los trabajadores, que pueda ser sancionada. Recordemos que también, como vemos en la imagen, es obligación de los patrones fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo las disposiciones conducentes del Reglamento Interior de Trabajo. Y también, como los mencionaba, en el artículo 425 de la Ley Federal del Trabajo establece que el reglamento surtirá sus efectos a partir de la fecha del depósito del reglamento ante la autoridad registral correspondiente. En este caso, y bueno, para todos los casos, es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Anteriormente se podía presentar respecto de las competencias de cada industria en la Junta Federal o en la Junta Local. En este caso, ya para todos los casos, se tiene que depositar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Además, como les comentaba, este reglamento y el contenido del Reglamento Interior de Trabajo debe imprimirse y repartirse entre todos los trabajadores y se fijará en los lugares más visibles del establecimiento. Normalmente, algunas empresas o patrones tienen este tipo de tableros en donde se publican las novedades, pues, en sentido estricto, el contenido del Reglamento Interior de Trabajo debería fijarse ahí, porque pues son las reglas del juego y para que sea de claridad para todas las partes, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede y qué es lo que estará sancionado en caso de que se cometan ciertas o algunas conductas. Ahora, como particularidades podemos encontrar que los patrones cuentan con este Reglamento Interior de Trabajo con la posibilidad de sancionar ciertas conductas relacionadas con el desempeño laboral de los trabajadores y la sugerencia que nosotros invitamos para ambos sectores sería pues que se levanten actas de hechos para que no quede a la interpretación de las personas que solo intervinieron, sino que también hay un documento escrito que obre como prueba para alguna de las dos partes de cómo sucedieron los hechos y cuál fue la conducta que se sancionó o cuál fue la conducta que se quiso asentar en ese documento. Entonces, es importante que a efectos incluso de pensando en un juicio, los patrones o trabajadores puedan dejar registro de qué es lo que ocurrió. Entonces, esta parte también los invitamos a que lo tomen en consideración para que sea implementado en los respectivos centros de trabajo. Otro aspecto que también es relevante y que también tuvo relevancia estos últimos años era que los patrones que no cuenten con contrato colectivo de trabajo debían incluir las disposiciones relativas al teletrabajo en su reglamento interior de trabajo. Volvemos a ver la importancia que tiene el reglamento interior para poder establecer el cómo se van a prestar las relaciones de trabajo. Y precisamente aquí está lo que comentábamos. Y que también abonan en el hecho de que no necesariamente tiene que haber un contrato colectivo de trabajo para que exista un reglamento interior de trabajo. Por eso prevé que los patrones que no cuenten con contrato colectivo de trabajo deben incluir el teletrabajo, las disposiciones relativas al teletrabajo en su reglamento interior de trabajo. Esta es otra cuestión que también les mencionaba. Es obligación de los trabajadores observar las disposiciones del Reglamento Interior de Trabajo. Pero no olvidemos que también es obligación de los patrones respetar el contenido del Reglamento Interior de Trabajo, como lo vamos incluso a ver más adelante, porque incluso devienen sanciones al patrón que no respete el contenido del Reglamento Interior de Trabajo. Pero lo vamos a ver en su momento. Ahora, ya que se tiene conformada la comisión, ya que se tiene previsto el contenido del Reglamento Interior de Trabajo, atendiendo a las labores específicas que cada patrón tenga, luego entonces, esa información, si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de las dos partes puede presentar
dentro de los 8 días siguientes a la firma del Reglamento Interior del Trabajo, lo depositará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Luego de que el centro lo reciba, hará algunas observaciones, pero en sentido estricto, desde que se deposita el reglamento, resulta aplicable el contenido del Reglamento Interior del Trabajo. Esto es relevante porque esto representa un nuevo aspecto. Antes, como les comentaba, se depositaban los reglamentos interiores del trabajo ya sea ante las juntas locales de conciliación y arbitraje o ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, a partir de la reforma laboral, se estableció, y a partir de la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se buscó apartarse de los vicios que existían de simulación y que existían en ambos sectores, tanto en el sector obrero como en el sector patronal, de que pudieran juntar toda la información relativa al registro real y apartarse de la simulación en los reglamentos interiores de trabajo y en general a todos los actos relativos a materia colectiva. Y ahora podemos ver en esa foto cuáles son aquellos aspectos que llegan a pedir por parte de la autoridad registral para el depósito del Reglamento Interior del Trabajo. RFC de la persona que firma, nombre completo de la persona que firma, cargo o puesto de la persona que firma. Incluso pueden firmar de forma electrónica con la FIEL o a veces incluso llegan a permitirlo con la e-firma. Y sobre todo, aquí en este aspecto, me quise detener para analizar este punto porque la autoridad registral nos hemos dado cuenta que comienza a solicitar los antecedentes de estos documentos. Es decir, como les mencionaba desde un principio, si Axel Gómez fue designado por la Comisión de Trabajadores, ¿quién es Axel Gómez? No, pues aquí está su INE. Muy bien. ¿Dónde está que fue designado por los trabajadores? No, pues el acta. No, pues aquí está el acta en donde los trabajadores de Santa Marina y TSC eligieron por común acuerdo que Axel Gómez junto con otros trabajadores fuera designado como representante de los trabajadores para la elaboración del Reglamento Interior del Trabajo. Lo mismo para los patrones. A ver, patrón, ¿quiénes son tu comisión que te representa para la elaboración del Reglamento Interior del Trabajo? No, pues es Axel Gómez. Bueno, pues ¿quién es Axel Gómez? Aquí está su identificación. A ver, ¿dónde fue designado? No, pues fue designado en esta acta. A ver, déjame ver el acta. Y todos estos aspectos hay que subirlos al sistema para que el mismo sistema te pueda seguir permitiendo la conclusión de este proceso de depósito del Reglamento Interior del Trabajo ante la autoridad registral. Ahora, ¿qué pasa? Luego de que se cumplen con todos estos requisitos de forma, el centro hará pública, y esto ya se encontraba previsto incluso anteriormente de que naciera el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ya estaba previsto que las autoridades, que las juntas, iban a hacer pública la información de los reglamentos interiores de trabajo. La realidad es que muchas veces estas instituciones no tenían la capacidad ni la posibilidad de poder subir toda esta información porque no tenían sistemas para poder difundir. La realidad es que ahora pues sí se puede y ustedes pueden verificar el contenido de algunos reglamentos interiores de trabajo de algunas empresas porque esta información tiene que ser pública, tendría que ser pública para que cualquier persona, y desde luego que está pensado para que los trabajadores puedan consultarla y conocer cuáles son sus derechos, qué es lo que pueden y no pueden hacer. Entonces, esa es la intención de que la información sea pública. Incluso podemos ver para algunos trabajos especiales, como los trabajadores de los buques, que el Reglamento Interior de Trabajo, además de que tiene que ser registrado ante la autoridad registral, también tiene que ser registrada ante la Capitanía de Puerto. Esto nos hace ver la importancia que tiene el reglamento, no solo para la autoridad, sino para atendiendo a las condiciones de los patrones, de las labores que realice, se ajuste a las diversas autoridades que puedan prestar. En este caso, pues estamos hablando de un trabajo especial, donde no solo se tiene que registrar ante la autoridad
del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, sino también ante la Capitanía de Puerto. Además, también se tiene previsto que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública para la consulta de cualquier persona el texto íntegro de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante dicha autoridad registrada. Por último, tenemos cuáles son las sanciones. Se tiene previsto en el artículo 1001 de la Ley Federal del Trabajo que al patrón que viole las normas contenidas en el Reglamento Interior de Trabajo se le impondrá una multa equivalente de 50 a 500 veces la UMA, la unidad de medida y actualización. Esto es particularmente relevante, porque esta sanción normalmente en un aspecto práctico no llega a ser materializable por los tribunales, aunque cada vez se encuentran más ávidos y se encuentran más minuciosos en revisar las sanciones que también llegan a imponer. Entonces, creo que hay un aspecto doble que hay que cuidar. Incluso debería ser un aspecto triple. De manera interna, todos los patrones deberían de contar con este reglamento interior de trabajo, no solo por un aspecto práctico y del día a día, sino también porque existen autoridades, como en este caso podrían ser los tribunales, pero no solo las autoridades. Al final recordemos que también está como parte de autoridad laboral la inspección de trabajo. Y la inspección de trabajo, uno de los aspectos que no deja de revisar a efecto de verificar las condiciones de trabajo que se presten en un centro de trabajo es que se encuentre conformada la comisión del Reglamento Interior de Trabajo y que el Reglamento Interior de Trabajo pues se encuentra en vigor, se encuentra depositado. Entonces, este es un aspecto que también se debe cuidar en caso de que ustedes no cuenten con este Reglamento Interior de Trabajo. La recomendación sería, uno, que se mantenga actualizado. ¿Por qué? Porque va a ser de beneficio para ustedes, patrones, pero también para los trabajadores para saber dónde sí y dónde no pueden y qué conductas deben seguir. Y número dos, para efectos de las autoridades que verifican el trabajo, particularmente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por medio de la Inspección de Trabajo, verifican que precisamente existe esta comisión que se reunió para elaborar el contenido del Reglamento Interior de Trabajo, precisamente buscando alejarse de esas conductas de simulación y que el Reglamento Interior de Trabajo cumpla con los requisitos que establece la propia ley y que se encuentre desde luego que depositado. Entonces, hay un aspecto doble que ustedes como patrones no deberían dejar de contemplar, porque este Reglamento Interior de Trabajo pues les va a establecer con claridad, tanto para los trabajadores como para ustedes, el cómo pueden actuar. Cómo pueden actuar en caso de que las personas trabajadoras no cumplan con lo establecido. De lo contrario, ustedes únicamente se encontrarán limitados a establecer las sanciones que establezca la propia Ley Federal del Trabajo. Pero si a ustedes les es particularmente relevante que, voy a poner el ejemplo de algún otro cliente que en algún tiempo tuvimos, un cliente que tenía un laboratorio. En los laboratorios no podían las personas trabajadoras, sobre todo las personas trabajadoras, ir con perfumes o ir pintadas las uñas, precisamente porque iban a manipular elementos que podían estropearse en caso de que estas personas trajeran ese tipo de elementos. Y entonces, estas sanciones claramente no se encuentran previstas en la Ley Federal del Trabajo, el hecho de que las personas puedan ir con las uñas pintadas o que puedan llevar perfumes o que puedan ir con tacones al centro de trabajo, precisamente atendiendo a cuidar las condiciones y que no se preste a un posible riesgo de trabajo o que se estropee la prestación de los servicios. En este sentido, este patrón tuvo que prever en su Reglamento Interior de Trabajo que las personas no podían ir ni pintadas, ni con las uñas pintadas, ni con perfumes, para ese sector en particular. Entonces, quiero resaltar la importancia que reviste el Reglamento Interior de Trabajo para todos estos aspectos, así como los requisitos que debe contener en su contenido
y los aspectos formales respecto del depósito, pero también respecto de la conformación de este reglamento interior de trabajo. Es decir, que debe prever y que debe estar documentado quiénes son las personas que integran la comisión que va a formar parte de este reglamento interior de trabajo, cómo fue que se votaron por parte de los trabajadores y por parte del patrón la elección de estas personas que van a ser los representantes, cómo se elaboró el reglamento interior de trabajo, cómo se reunieron a elaborar el reglamento interior de trabajo y pues al final su depósito ante el Centro Federal. Y pues el otro aspecto que también ustedes deben contemplar, ustedes patrones, y que también tienen que tener en consideración las personas trabajadoras, es que debe estar visible en el centro de trabajo para que todos puedan conocer de esto. Porque además creo que reviste una importancia particular. Tanto las instituciones de asistencia privada como tanto como el Centro Mexicano Pro Bono, pues estoy convencido que están en pro de la legalidad, de hacer las cosas como deben de ser. Y pues que al final sus funciones se encuentran para ampliar y fortalecer el acceso a los derechos sociales de las poblaciones que en ocasiones son poblaciones vulnerables. Entonces, el hecho de establecer las condiciones de trabajo claras para sus trabajadores, pues les va a ayudar precisamente a brindar un servicio adecuado, un servicio con honestidad. Además, esta parte de publicar abona un poco en este aspecto del gobierno abierto, de la rendición de cuentas, de tratar igual a los trabajadores, pero también de tratarlos con igualdad respecto de las condiciones que se encuentran pactadas y que se encuentran de conocimiento para todos. Entonces, yo los invito a que tomen en consideración todo esto que hemos platicado, que cualquier duda, por favor, estoy a sus órdenes para aclararla, pero a que tomen en cuenta esta importancia que tiene el reglamento interior de trabajo en todos sus aspectos y que también resulta útil para que ustedes puedan brindar un mejor servicio en estas labores tan importantes que ustedes realicen y que me siento muy afortunado de poder participar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, Axel. Si alguien tiene alguna duda, con todo gusto puede activar su micrófono o bien podemos leer sus dudas a través del chat. ¿Alguien desea participar? Nos preguntan si nos puede compartir su presentación. Sí, licenciado. Claro. Ok. Con todo gusto se las haremos llegar. Exactamente. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Recuerden, este es un momento importante en el que pueden aprovechar de la expertise de nuestro invitado. ¿Alguien desea participar? Hola, buenas tardes. Soy Celina Reynoso. En la presentación nos decía en las particularidades que está la posibilidad de sancionar ciertas conductas, ¿no?, de los trabajadores con actas de hechos o sanciones leves. Si el desapego o la conducta que el colaborador tuvo es grave, ¿qué es lo que debo de levantar? No sería un acta de hechos. ¿Sería una sanción a través de qué o cómo sería? Mire, si el hecho es grave. Primero voy a abordar qué es lo que pasaría si usted no tiene un reglamento interior de trabajo. Gracias por la participación, Celina. Si usted no tiene reglamento interior de trabajo, usted únicamente podría sancionar conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que sería conforme al artículo 47, que establece cuáles son las causales de rescisión de la relación de trabajo. Si un trabajador realiza un acto que se encuentra indebido y que es lo suficientemente grave, usted tiene, desde luego, la oportunidad, como patrón, de terminar la relación de trabajo. Y lo puede hacer en este aspecto. En este aspecto conforme al catálogo de supuestos previstos en el artículo 47, puede terminar la relación de trabajo basándose en esas situaciones contempladas. El aspecto que nosotros queremos resaltar como una buena práctica es que se documenten aquellos actos. Vamos a pensar en ese supuesto de esta persona que realiza un comportamiento inadecuado y usted decide dar por terminada la relación de trabajo. Lo ideal sería levantar un acta. Digamos que la persona que realizó
esa conducta indebida fuera Axel Gómez, entonces yo le voy a pedir a Jorge y también le voy a pedir a Abigail, oye Abigail, ¿puedes venir? Oye Jorge, ¿puedes venir? Vamos a levantar un acta, porque en este momento Axel Gómez se dirigió de forma incorrecta a otra persona y vamos a levantar un acta, qué es lo que ocurrió y que ustedes asienten su nombre y den su firma como testigos, siempre y cuando quieran participar, evidentemente. Pero esto es una buena práctica para documentar y para que no se quede en el aire, porque muchas veces en el día a día nos damos cuenta que los patrones no registran debida y correctamente estos hechos. Y entonces de repente queda oye, pues, ¿te acuerdas ese 29 de julio del 2024 donde Axel hizo una conducta indebida? Y pues se van a acordar las personas que hayan podido participar ahí. Pero si tienes el documento escrito, entonces ya hay un elemento para poder hacer las cosas conforme a lo que se asentó en ese documento. Pues que el 27, más o menos a las 15:32 horas del día 29 de julio del 2024, Axel Gómez, en una reunión de trabajo, se condujo de una manera incorrecta, indebida a otra persona y por tal motivo se da por terminada la relación de trabajo. Ahora, ¿qué pasaría si usted tiene un reglamento interior de trabajo en donde prevé que los trabajadores tienen que, no sé, alguna sanción en particular, que yo todos los días tengo que ir con guantes porque como parte de la prestación de los servicios tengo que manipular ciertas cosas que no deben ser contaminadas? Y yo, Axel Gómez, no cumplo con este requisito de traer los guantes y elaboro las labores para las cuales usted me tiene contratado sin seguir este procedimiento. Usted, en estricto sentido, no me podría sancionar conforme a esta disposición que usted y yo sabemos de utilizar los guantes, porque no se encuentra previsto en ningún ordenamiento. Quizá podríamos buscar en dónde encuadrarlo por la Ley Federal del Trabajo, es decir, que no siguió los procedimientos conforme a lo que usted tiene establecido como su proceso interno, pero lo ideal sería que usted prevea en el reglamento interior de trabajo este tipo de aspectos, como por ejemplo el utilizar guantes. ¿Por qué es importante el utilizar guantes? Bueno, pues porque presta un servicio en donde se manipulan compuestos que no deben ser contaminados. Entonces, de ahí reviste la importancia y en caso de que las personas no cumplan con este requisito, pues podrá ser causal suficientemente grave para dar por terminada la relación de trabajo. Y entonces usted terminaría la relación de trabajo conforme al reglamento interior de trabajo y no necesariamente conforme a la Ley Federal del Trabajo. Pero este va a ser el ordenamiento que por acuerdo entre las partes, con el cual usted pueda sancionar esta conducta de los trabajadores. Axel, muchas gracias. Y mi pregunta se sigue con lo que comenta María Magdalena. Ya levantamos un acta, pero resulta que el colaborador no la quiere firmar. Yo sí tengo un reglamento interior de trabajo, pero él no me la quiso firmar. Rescindo el contrato y él va y me demanda. Y dice que fue injustificada la baja, ¿no?, de la persona. Cuando a mí me piden las pruebas, yo le presento el acta que yo levanté administrativa y que no está firmada. Entonces me dicen, a ver, esto no es una prueba suficiente y esto no justifica una baja, ¿no?, por parte tuya. Entonces me dicen, es un despido injustificado. Sí. Entonces, por eso retomo mi pregunta, ¿qué es Entiendo. Qué tipo de acta que cuando la autoridad, cuando la persona demanda, pues yo tenga argumentos a favor de decirle, mira, incumplió y no usó los guantes de acuerdo al proceso, y no firmó y está firmado por mí o por no sé cuántos testigos, pero la autoridad me sigue diciendo, no es un documento que avale lo que me estás diciendo, y es despido injustificado. Mire, al final usted tiene la siguiente opción, y lo que nosotros invitamos también como buena práctica es que se levanten actas. ¿Qué pasa si la persona acusada
¿Se acuerda que mencionamos que le tenían que dar oportunidad al trabajador de realizar manifestaciones, de ser oído? Él ahí en ese momento podría justificar oye, pues no me puse guantes porque te los pedí, patrón, y tú no me los proporcionaste. Y eso debería también quedar asentado. Pero a ver, vamos a pensar, ¿qué pasa que a Axel Gómez, el trabajador que le imputan ciertos actos, no quiere hacer manifestación y no quiere firmar el acta administrativa o el acta de hechos? No pasa nada. Ustedes, por eso es que menciono a 2 o de preferencia a 3 testigos, que nada más consten como testigos, así se levanta el acta. En la parte superior viene con qué fecha se levanta el acta, cuáles son los hechos que están asentando, cuál es la manifestación que le permitieron el uso de la voz a la persona acusada o a la persona imputada, y ya ahí la persona podrá hacer las manifestaciones, y si no las quiere hacer, se deja en blanco esa parte. Después vendrían las partes de las firmas. ¿Quiénes participaron? Pues participa usted, Celina, también participa Jorge, también participa Abigail y también participa Blanca. Y en ese espacio, pues ellos, Jorge, Abigail y Blanca, sí van a firmar. El único que no quiso firmar sería Axel Gómez. Y en todo caso, en el juicio, eso es un hecho, tendría que venir a declarar tanto Jorge como Abigail como Blanca para hacer constar no solo lo que se quedó asentado en el documento, que ya le va a poner un punto de partida mucho más sólido, a que solo quede en el aire como a ver qué es lo que se acuerda cada uno, sino ya en un documento en donde se es explicativo de qué es lo que están intentando hacer constar. Ya en el momento en el que el juez pida la declaración de Jorge, seguramente le va a preguntar, a ver, Jorge, y usted dígame, ¿cuándo pasó esto? No, pues pasó el 29 de julio. Y le preguntará a Abigail, ¿y a qué hora más o menos ocurrió? No, pues más o menos como a las 15:35. Y entonces la declaración de estos 3 testigos puede ser, o puede ser el punto de partida para que se sustente su defensa en un juicio. Entonces, respecto de su pregunta, ¿tendría que estar firmado por la persona a la que le quieren hacer constar hechos? No, no necesariamente tendría que hacer constar la firma de esta persona de conformidad de que participó, pero si tiene usted testigos, esos testigos sí deben de firmarlo. De ahí reviste la importancia de los testigos, porque al final esos testigos, en algún momento del futuro, en caso de que se tenga que realizar defender esta circunstancia que derivó en un despido, tener que pues sustentar y defender ante un juez los hechos que les constan, nada más los que les constan, nada más y nada menos. Es decir, que tal día estaban reunidos y entonces usted, Celina, le pidió que pudieran ser testigos respecto a ciertos hechos que les constan a ellos respecto de Axel Gómez. Pero esta es una buena práctica de asentar los hechos por escrito y que tanto la persona que participó como los testigos firmen el acta. En caso de que la persona trabajadora no quiera firmarlo, la persona a la que le refieran ciertos actos no quiera firmar, no pasa nada. Lo que importa es que haya testigos que puedan ratificar esta información, que no solo se asentó por escrito, sino que puedan sostenerlo ante un juez. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea participar? Por lo pronto, una pregunta del chat. Nos dicen, sí, para depositar el reglamento en el CFCRL, ¿hay algún formato? ¿Hay algún formato? Me parece que no hay un formato preestablecido. Y vuelvo al tema. Ok, vuelvo a responder esa pregunta. ¿Hay algún formato? Debe de haber en Internet algún formato, pero ¿qué es la importancia que intento resaltar a todos ustedes? Es, sí puede haber un formato, pero realmente debe atender a las circunstancias que ustedes necesiten. Quizá como punto de partida sí lo pudieran utilizar, pero les recomendamos que ustedes lo adecúen a sus circunstancias en particular, porque si no, únicamente va a referir lo mismo que refiere parte del contrato colectivo de trabajo o parte del contrato individual de trabajo, que serían las jornadas, esos aspectos indispensables que mencioné, pero que si no se mete al detalle de, volvemos al ejemplo de la importancia de utilizar guantes
durante la prestación de sus servicios, si no se contempla este aspecto, el reglamento de interior de trabajo va a ser ineficaz, porque no va a poder sancionar las conductas que a ustedes les interesan. Entonces, sí, seguramente les podremos hacer llegar algún reglamento, algún formato de reglamento interior de trabajo sin problema, pero yo los invito a que adecúen ese reglamento interior a las circunstancias particulares de sus correspondientes asociaciones. Aquí al respecto nos indican si existe en este mismo sentido un documento, un formato en específico para inscribir el reglamento a la instancia gubernamental. Que si existe un formato. Formalmente el centro tiene en esta nueva labor de que la información sea pública y que los trabajadores estén informados y que también los patrones tengan la información necesaria, acercan a las partes muchos mecanismos y muchos recursos para que puedan tener acceso a elaborar sus reglamentos interiores de trabajo. Sí pudiera haber, y si no se los compartimos sin ningún problema, algún formato de reglamento interior de trabajo, pero vuelvo al tema, la importancia de que lo adecúen, ya sea en compañía de un experto en materia laboral, no solo aspectos generales, sino laboral, para que pueda funcionar y que sea eficaz para las necesidades de sus respectivas asociaciones. Entonces, sí, con mucho gusto, si nos hacen llegar aquellos que necesiten ese formato de reglamento, lo hacemos llegar sin problema, se los compartimos sin ningún inconveniente, pero por favor tengan en cuenta que será ineficaz si no se adecúa a sus respectivas necesidades. Muchas gracias, Axel. La siguiente pregunta. ¿Cada empresa puede determinar sus descuentos monetarios, ya sea por retardos u horarios trabajados, o existe alguna norma general sobre el salario del empleado? Sí existen las normas protectoras de los derechos de los trabajadores y sobre todo para el tema de los salarios. Entonces, habría que ver el caso en específico. La ley sí dispone cuáles van a ser los límites o los parámetros en los cuales los patrones pudieran hacer ciertos descuentos a ciertas circunstancias, pero este es uno de los aspectos que quizá se tendría que abordar en el reglamento interior de trabajo de, oye, las condiciones del juego son, si usted llega retardado, el ejemplo que poníamos de la persona que llegaba tarde a su trabajo y que lo regresaban, en este caso, si usted no tiene documentado en el reglamento interior de trabajo la sanción para el retardo, pues realmente usted no podría sancionar al trabajador si no tiene un ordenamiento legal que le permita hacer eso. Y pues únicamente se podría sancionar conforme a lo que establece la ley federal del trabajo, que sería pues, que no está cumpliendo el trabajador con su jornada de trabajo. Pero habría que ver el caso en específico y pues sí, se podría contemplar en el reglamento interior algunos parámetros de sanción en caso de retardos, pero siempre ajustándose a los mínimos establecidos o a las disposiciones establecidas en la propia ley federal del trabajo. Muchas gracias. En ese sentido, los descuentos se pueden aplicar en la nómina. Sí, bajo ciertos requisitos. Muchas gracias. ¿Alguien más desea participar, tomar la palabra? Ok, Axel, me parece que ya no hay más preguntas. Si me permites, voy a compartir pantalla para hacerte entrega de un reconocimiento a nombre de la Junta de Asistencia Privada dirigida al maestro Axel Rudgar Gómez Cruz por haber impartido esta actividad de capacitación denominada Elaboración del Reglamento Interno. Firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de Programas Asistenciales. Muchas gracias, Axel. Con mucho gusto te lo haremos llegar. Muchas gracias. Yo les agradezco la oportunidad, el poder haber asistido, su participación, lo agradezco bastante. Y en caso de que alguno de ustedes requiera ese formato de reglamento interior, con mucho gusto se los podemos compartir. Por favor, compartan la información si es necesaria para cualquier persona que lo requiera de la presentación. Y quien requiera ese formato de reglamento interior de trabajo, con mucho gusto se los podemos compartir
háganos llegar nada más si por conducta de ustedes nos pudieran hacer llegar los correos de las personas que necesiten eso, y cualquier otro aspecto, ya sea en materia laboral o de cualquier otro aspecto que pudieran ustedes requerir en materia legal, estamos con mucho gusto para ustedes. Muchas gracias, Axel. De igual manera, invitamos a la gente a contestar nuestra evaluación de satisfacción. He dejado el enlace a través del chat. Su participación es muy importante para nosotros. Muchas gracias, Axel. Te agradezco mucho por tu participación. También gracias, Abigail. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.